Hola, queridos conspiradores en casa, nuestra segunda emisión en vivo de Los Conspiradores, porque nunca nos cansaremos de hablar con ustedes de la historia de México. En esta ocasión vamos a hablar, si a ustedes les parece, pero todos juntos, vamos a hablar de los héroes de la historia de México. Ya saben, pues si quieren empecemos por los más emblemáticos, por Juárez, que para mí es uno de los gigantes. Y seguiremos hablando, además de Juárez, de otros tantos que quiero decirle ahora a Chávez que nos diga cuáles más. Conspiradores, ¿cómo están? Buenas tardes. Y es que lo justo es que si la semana pasada hablamos de villanos, pues hoy nos toca hablar de héroes. Pero yo tengo muchos y además quiero leer una reflexión que me parece muy pertinente antes que empecemos a debatir quién es héroe y quién no. Échale, Alejandro, tú siempre metes bronca. Y yo decía en el anuncio que hicimos para la semana de los héroes. No existen los héroes, son grandes personajes con defectos y virtudes igual que siempre, pero les encanta polarizar con los héroes benditos y los héroes y los villanos malditos. ¿A quién les encanta polarizar? A ti sobre todo. A mí a ver, mira, no lo voy a discutir. Si Homero y en la Ilíada habla de los héroes, no eres nadie para venir a refutarlo, ¿ok? Homero estaba mal. Pero el Homero que tú conoces es Simpson, este es otro. Pues Bueno, pues entonces, si quieren, si les parece, empecemos. Tenemos salud por los héroes. Tenemos obviamente a Hidalgo, tenemos a Madero, tenemos a Cuauhtémoc, y tenemos a Cuitláhuac. Por más que digan que no, tenemos a Cuitláhuac. Salud. Venga, salud. Bueno, quisiera comenzar aunque no vayamos en orden cronológico, pero sí, por ejemplo, comenzar con Benito Juárez, con el benemérito de la patria. Por eso tiene un hemiciclo tan grande aquí en la Ciudad de México, en la Alameda Central. Bueno, no perdamos de vista que Juárez, cuando se promulga la Constitución de 1857, el 15 de diciembre, bueno, encierra, el presidente Comonfort se da cuenta que era el presidente de la República. Le dicen también los conservadores que no iba a poder gobernar con la Constitución, pero que sin ella tampoco, y decide dar un golpe de Estado. Entonces no queda bien con los conservadores, pero tampoco queda bien con los liberales. Lo encierran en la intendencia de Palacio Nacional, y en enero del año que entra, en enero siguiente del 58, el propio Comonfort lo libera. Y él solo comienza la guerra de reforma. Un hombre que cuando llega a los 12 años de edad de San Pablo Guelatao no sabía hablar el castellano. Fíjense nada más qué dimensiones gigantescas de este hombre. Algo parecido también a Abraham Lincoln. Pero bueno, hablemos de Juárez, de esa estatura, porque siendo, pues sí, un indígena oaxaqueño, llega a ser el mejor presidente que ha tenido México en su historia. Claro que es cuestionable lo que estoy diciendo, pero bueno, No, bueno. Ahí está. A mí Juárez, por supuesto que es uno de mis héroes favoritos, pero antes de seguir utilizando esto de héroes, permítanme leer algo que en una de mis clases de historia, uno de mis maestros más admirados, que es Pablo Escalante Gonzalvo, voy a leer rapidísimo. Al mirar al pasado, al hurgar en él, tenemos que estar dispuestos a mancharnos hasta el cuello. Lo terrible y lo sublime se mezclan en un cuadro que contemplamos con la única misión de explicarlo. No se trata de recoger lo más exquisito y desprendernos de lo grosero, de lo tosco, de los hombres y sus conflictos. Los que sirven la historia sobre vajillas de plata y manteles blancos están pateando por debajo de la mesa a los hombres de carne y hueso que reclaman su sitio. Ustedes, exactamente, ustedes lo hacen, porque ustedes, el héroe, mi héroe. A ver, yo creo que Juárez es un gran personaje del siglo XIX de mediados, define al Estado moderno definitivamente, es restaura la República. Sí, pero nada de eso lo hace héroe. O sea, él y su generación son fundamentales para explicar cómo surgen. Pero esta idea de el héroe, ¿por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer, porque se creció en el momento necesario. Yo no creo que eso sea una heroicidad. Pero ¿cuántos hay que sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron?
Así no, es. claro. Sin duda. Pero sin duda. eso no los hace villanos tampoco. No, pero también hay mucho detractor, incluso contemporáneo de Juárez, y ahí es la parte donde no hay que ponerles esa pátina o ese oro maravilloso, sino que hay cosas que rescatar muchísimo de personajes. A mí me parece que el héroe nos da cohesión, nos da una especie de amalgama para que seamos mexicanos y porque todos los países lo necesitan. Pero cuando te vas del otro lado y entonces ya tienes demasiadas historias pues muy manoseadas, pierdes justamente estas ligas que te vinculan con esos personajes. En la semana con nuestros conspiradores que nos están siguiendo en vivo, varios dijeron que Porfirio Díaz era un héroe. Pero alguien preguntó dónde está Porfirio Díaz y yo le contesté Por eso te digo, en el momento y yo le contesté enterrado en París. Claro. Esa es una buena respuesta, Benito. Gracias, sí, porque Exactamente, en el momento en que le quitas el asunto de si era héroe o era villano, entonces los dejas, como decía Pablo Gonzalvo, sí, Montalvo, ¿no? Gonzalo Escalante. Escalante Gonzalo. ¿Sí? ¿Ves? Escalante Gonzalo, sí, tienes razón. Claro. Entonces, ¿ahí qué sucede? Que te queda totalmente el ser humano que responde a ciertos momentos, como Juárez lo hizo como los grandes, y además tuvo buena suerte como político y todo le salió bien, hasta lo que le podía salir muy mal, le salió bien, como el Tratado Maclean Ocampo. es jefe Juárez. Déjame decir algo, chicos. Es jefe. Nuestros conspiradores en casa, por ejemplo, Burritos Steak, dice, Benito Juárez, por supuesto, solo que ahora hay algunos detractores más que conspiradores que al parecer les han llegado al precio o no son tan conspiradores al paso del tiempo. No está hablando de nosotros porque los cuatro creemos que Juárez es súper jefe. La República restaurada, o sea, su comportamiento frente a la invasión norteamericana y a la francesa, y bueno, o sea, de verdad, tenía todo en su contra y sin embargo logra lo imposible. Por lo tanto, merece estar en el panteón de nuestras más ilustres personas, ¿no? Así. Claro, y como hombre de carne y hueso, tú imagínate un hombre que la esposa le dice, vengo de regreso de Estados Unidos con 2 de nuestros hijos en el ferrocarril muertos, y un hombre que titubea de alguna forma, incluso Lerdo de Tejada le dice, oye, ¿de verdad vas a matar a Maximiliano? ¿Es en serio que lo vas a matar? Ya se rindió, ya... Si no ponemos un hasta aquí, si no ponemos un parteaguas para lo que es México de hoy en adelante, esto jamás va a ser visto en el concierto internacional. Son momentos magníficos. Pero fíjate, de ese personaje. Juárez tiene muchas dudas de fusilar a Maximiliano y quien lo convence es Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada era el duro del grupo. También hay un reconocimiento, un aplauso a toda esa generación de liberales. Lerdo de Tejada, los hermanos Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, claro. Guillermo Prieto, José María Iglesias, Zarco. Pues, Varías, todos ellos, sí. Claro, o sea, si no hubiera sido por ellos, Juárez solo, difícilmente. También la nacionalización de los bienes del clero, también Juárez tenía sus dudas y es gracias a que Melchor Ocampo, más radical que todos, dice Benito o don Benito, como le llamara Juárez o lo que sea, le dice, tienes que firmar, vamos adelante y lanzan las leyes de reforma. Pero fíjate, Alex, sin esa resolución, sin las leyes de reforma que se emiten en Veracruz, obviamente, si tú quieres, sin todo el respaldo constitucional, porque no había un congreso para poder convalidar las leyes y poderlas promulgar, pero bueno, tampoco era en el exilio, sino eran las leyes irregulares, porque bueno, estábamos en guerra, ¿no? Pero bueno, si no ha sido por eso, hubiéramos perdido la guerra. ¿Por qué? Porque el clero estaba dando como garantía para los créditos, para hacerse de armas, los bienes del clero, que eran gigantescos. Cuando Juárez declara la expropiación de los bienes del clero, a partir de ese momento se quedan sin avales los ensotanados. Y gracias a esa ley en la que insiste tanto Melchor Ocampo, gracias a eso se logra la guerra de reforma. Si no, en este momento, pues estaríamos vestidos nosotros 3 de acólitos y Chávez de monja. No. Ya casi, ¿eh? No, oye, Paco, pero además al mismo Melchor Ocampo tuvo detractores, historiógrafos contemporáneos
le achacan una traición a la patria con el Tratado MacLean-Ocampo, que valdría la pena hacer un programa y desmenuzar justamente la situación tan complicada que era. De milagro tenemos patria después de esos tiempos aciagos que vivieron esa generación de próceres, la verdad. Yo no entiendo por qué Chávez, tú y Alex se niegan a calificar a los grandes personajes de la historia de México como héroes y también calificarlos como villanos. Entiendo que a lo mejor hay un fondo conservador en ustedes que no se quieren que no se quieren comprometer. No. Pero bueno, igual estoy equivocado, pero sí, a mí me parece muy bien que Benito Juárez, que sale solo en enero del 58, solo de Intendencia de Palacio, y le gana la guerra al clero, que era una fuerza política, militar y espiritual inmensa. Bueno, para mí es un gigante y sí es un héroe. Sí, yo miren, sí escuchen, nos escribe Eric Rodríguez y dice, vayamos al diccionario y ya, ¿para qué tanta discusión si son héroes o no? Y nos pone, héroe, persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si se requiere mucho valor. Y yo creo que mucho valor lo tuvo Benito Juárez sin lugar a dudas. Entonces, Porfirio Díaz también. Estamos hablando de Benito Juárez. Sí, Benito Juárez, perdón, pero... Date por la tangente, perfecto. No me salgo por la tangente, ¿qué? ¿La batalla del 3 de abril? No, Porfirio Díaz también. Porfirio Díaz también porque es un golpista, porque llegó al poder dando un golpe de Estado al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Por eso es héroe, yo creo, Alex, porque es un golpista. No quiere insinuar nada, pero es un golpista. Porfirio Díaz es un golpista. Defendió el 5 de mayo, el sitio de Puebla, levantó el ejército de Oriente, cayó prisionero de los franceses en Oaxaca, se escapó de la cárcel, volvió a levantar el ejército de Oriente y derrotó finalmente a los franceses. Es uno de los grandes brazos armados. Y a los yaquis. No podemos ceñirnos, o sea, no sean cuadrados, punto. Pero yo sostengo que aún el gran héroe puede tener un gran momento de villanía, y esa es la parte que a Porfirio hay que seguirlo estudiando. Salud. Salud, conspiradores en casa. Salud. Saluda a tu gato que se anda paseando por ahí. Ya, Simona sale de este cuadro. No, ahí está. Bueno, si les parece, es que también es importante que sigamos con otros grandes personajes de la historia de México. Creo que otro que es muy relevante, como ya decíamos, que no esté en orden cronológico, sin duda alguna es el padre Hidalgo, ¿no? El padre Hidalgo, que bueno, pues le dicen el padre de la patria, pero pues habría que cuestionar también si es el padre de la patria, pero de cualquier manera fue un hombre definitivo en la primera parte de la independencia, ¿no? Ahora, él no consuma la independencia porque, pues, escasamente 9 meses después de que dio el grito de independencia, lo fusilan junto con Allende en 1811. Entonces no consuma la independencia, que se consuma hasta 1821. 10 años después, pero de cualquier manera, él inicia el movimiento de independencia. Y yo estoy convencido de que una de sus grandes virtudes es haber convertido una conjura de unos pocos militares criollos en una revuelta popular, y ese es su gran mérito, ¿no? Convertir a la posibilidad de la independencia en una revuelta popular que aglutinara a todos. Claro, y finalmente es un personaje. Yo voy a hacer un poco como Alejandro y me voy a hacer promoción de este libro. Tuve la suerte de poder escribir algo sobre un personaje tan importante y sobre todo que además es un personaje que se va creciendo. Realmente él nunca pensó, nunca imaginó. Y esa es la parte que a mí me gusta más de cómo se va haciendo fuerte y cómo se va forjando el movimiento de independencia, como se avientan todos, que no tenían más nada que perder, y él es ese estandarte al que siguen sin importar las consecuencias. El problema fue justamente esas consecuencias a las que como ser humano se ve expuesto Hidalgo, y no se salva, digamos, de cosas que se le pueden achacar, el haber matado inocentes en Guadalajara,
Lo que sucedió en la Alhóndiga me parece que fue como el pueblo que tenía ganas de resarcirse de tantos años de estar mal, pero que sistemáticamente después en Guadalajara el cura Hidalgo aceptara esa muerte de inocentes, lo desdibuja. Y otra cosa que siempre me gustaría preguntarle como historiadora, ¿por qué no tomó la Ciudad de México? ¿Por qué no entra a la Ciudad de México? Y es donde empieza la ruptura con Allende, de modo que lo trata de envenenar 3 veces y se refería a él como el cabrón del cura. Entonces, son seres humanos. No le quito lo héroe, porque para mí sí es una persona que se va creciendo, pero tiene unos oscuros que él mismo reconoce cuando Abad y Queipo lo enjuicia. Pero hay un momento muy importante en la vida de Hidalgo que yo creo que es lo que lo encumbra a él, digamos, como uno de los grandes protagonistas de la historia, y es cuando se descubre el movimiento, digamos, de Querétaro y la corregidora le avisa a Allende que ya el corregidor sabe que hay un movimiento, sabe que van tras ellos, y Allende prefiere abandonar el movimiento, es decir, vamos a hacerlo en otro momento. Ahí es cuando Hidalgo dice, ningún otro momento mejor que ahora. Y es cuando da el grito de Dolores, un tanto cuanto en contra de lo que pensaba el propio Allende, que también es muy atractivo eso. Pero ahí es donde se dispara la genialidad y el temperamento de este cura maravilloso que además adoraba a Molière, además cultivaba a Bide, además le gustaban los toros, era un hombre muy completo, era un hombre muy completo, pero ahí cuando él dice, aquí ya no hay marcha atrás, un poco como cuando dijo Cortés, vamos a quemar las naves, dijo, vamos adelante, y ahí es donde el cura Hidalgo tiene ya todo un crédito histórico bien importante. Claro, porque su fuerza es como un dinamo. Vas, carnal. Bueno, no, claro, yo estoy totalmente de acuerdo en el caso de Hidalgo, tiene su momento, cuando decide no dar marcha atrás, como decías Paco, creo que ese es el momento que lo define, y más bien que lo redefine, porque realmente él no estaba pensando en guiar el movimiento, se lo encuentra prácticamente y decide ir hacia adelante. Y creo que son esos pequeños momentos y decisiones las que, digamos, sacan de su contexto, bueno, no del contexto, sino más bien precipitan a los personajes a ser un poco distintos o totalmente distintos para convertirse de testigos en protagonistas. Y creo que Hidalgo lo logra. Nos escribe Adri F., que dice, me parece una falta de respeto no mencionar a Morelos, y yo creo que deberíamos por lo menos mencionarlo, y tienes toda la razón. El gran estratega militar de la independencia. Pero sobre todo, no solamente estratega, sino además, creo que es el único estadista de la guerra de independencia. Tiene un plan perfecto de lo que debe de ser la nación al alcanzar la independencia. Sí, y su escrito, los sentimientos de la nación, que es un texto brillantísimo. Claro, y además otra cosa, un gran militar es el que dice, a ver, no quiero niños, no quiero mujeres, no quiero bola, lo que quiero es finalmente un ejército que libere a Nueva España, a México. No, y la Constitución de Apatzingán también tiene su encanto, ¿no? Digo, yo incluso creo que es mejor político que militar, porque realmente sí gana en Oaxaca, gana en Acapulco, pero sus victorias no determinan el camino bélico de la guerra de independencia. Y en cambio la idea de un congreso, la idea de la Constitución, la idea de abolir la esclavitud ya desde ese momento, aunque Hidalgo lo había hecho en Guadalajara en diciembre del 10, hablar ya de una igualdad jurídica y demás, me parece que es algo que permanece. Muchos de sus principios serán retomados en las constituciones posteriores. Oye, cuando la Inquisición lo tortura en 1815, antes de fusilarlo, para que él diga quiénes son todos los integrantes del movimiento de independencia, hay muchos que dicen que eso lo convierte en un traidor, y yo creo absolutamente que es una calumnia. Calumnia completa. Cero. Absoluta, Edilberto Castro Martínez dice, ¡pum! Punto para Alejandro e Isabel a favor de Díaz sobre versión oficial de Juárez de Benito y Martín Moreno. Señor Edilberto Castro, con todo respeto, gracias. Y Heitor Illustrator dice, para mí un héroe es el general Manuel Mieri Terán. Siempre leal a sus valores hasta la muerte, venció bajo el mando de Santana el intento de reconquista de Barradas, siempre discreto y competente. Gracias por el programa y conspirar siempre de nuestro favor. Y el gran admirador de Iturbide, tanto así que
Mieri Terán se suicida frente a la tumba de Iturbide. Punto Claro. menos. ¿Qué tal? Suicidarse ante la tumba de Iturbide es una anécdota. Pero a ver, ¿por qué no hablamos también, si les parece, de Madero? ¿Valdría la pena hablar de Madero, les parece? Por supuesto. Por supuesto. Porque Madero También tiene el gran encanto de haber logrado, digamos, el derrocamiento de Porfirio Díaz. Claro. Eso, haber derrocado un tirano, claro que era octogenario, claro que estaba cansado, claro que el presidente Taft ya tampoco lo quería ver ni en foto, pero bueno, de cualquier manera, él logra este objetivo. Aun cuando hay quien dice que en la batalla de Juárez, el propio Madero se niega, digamos, y es Pancho Villa y Pascual Orozco los que toman la decisión de seguir en la toma de Juárez en contra de los deseos del propio Madero. Entonces, claro que aquí hay un claroscuro importante, ¿no? Por supuesto. Además, uno de esos personajes que a mí no me gusta servir en vajilla de plata de los héroes es justamente Madero, porque era un hombre de tantas capas, tan complejo, un personaje tan complejo. Era un hombre que le gustaba el espiritismo, era un hombre que además creía a pie juntillas en la democracia y creía en la responsabilidad del individuo a ser ciudadano, y es un hombre que tiene tantos valores y al mismo tiempo proviene de un lugar tan extraño como de uno de los lugares más privilegiados económicamente, que es, sí, para mí un héroe. Me parece terrible cuando titubea y cuando desafortunadamente los malos malísimos de este horrendo país en ese momento, que son Victoriano Huerta y los que le dan el golpe en la decena trágica, lo convierten en eso que a veces lo juzgamos, una persona demasiado ingenua, pero de que es uno de los grandes, es uno de los grandes. Grandes protagonistas de la historia de México. Sin lugar a dudas. Cetina nos dice: creo que Zapata merece como mínimo una mención, es todo un símbolo en la zona centro-sur del país, y estoy completamente de acuerdo contigo, Cetina. También considero, pero también nuevamente, por eso te digo, a mí me irrita mucho, insisto, héroes o villanos, porque Zapata tiene una parte es sanguinario por momentos, como todos estos personajes que están en una situación llevada al límite totalmente, y pues obviamente reaccionan llevados al límite. Entonces, igual Carranza metiéndose o levantándose en armas contra Huerta. Desde luego Pancho Villa tiene una excepcional participación en la revolución contra Huerta, aunque luego también se vuelve otra vez un forajido y demás. Insisto, yo creo que si le quitamos en un momento dado a la larga, para entender y comprender la historia, términos como héroe y villano, creo que podríamos hacer de una mucha mejor manera el análisis y sobre todo la interpretación de la historia, porque no hay nadie que se vaya limpio en cuestiones de virtudes o defectos. Pero sin lugar a dudas hay preferencias. Sin duda claro, prefieres a unos sobre otros porque son mejor. No, desde luego. Porque son mucho más inteligentes, porque son mucho más echados para adelante, etcétera. Nos siguen escribiendo un montón de amigos. Venga. Que hoy, Visa Permanente dice que hoy nos uniformamos con una bonita camisa a rayas, lo cual es cierto. Silvia Irene y algunos más dicen Gilberto Bosques, y es cierto, claro, Gilberto Bosques es un héroe en toda la extensión de la palabra. Puso su vida para poder salvarla de muchos otros. Oye, este hombre logró expedir 40,000 pasaportes en Francia para salvar a 40,000 personas, o sea, y se jugó la vida. Inclusive la Gestapo se llegó a meter en el consulado de México en 2 ocasiones. O sea, don Gilberto, sí, me extraña muchísimo que las cancillerías, los cancilleres de México no hayan propuesto un monumento a este hombre, ¿no? Claro, habría que hacerlo. Ahora, para regresar un poco a Madero, Madero es a veces considerado un apóstol, es considerado inmaculado, y no es justo tratarlo así porque te pierdes toda esa complejidad de personaje que hasta le pone horario a la revolución. Los espero el 20 de noviembre. ¿A qué hora era, Alejandro? ¿6 de la tarde? 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Pero fíjate que el término apóstol de la democracia no es una construcción de la historia oficial. Ya en 1911, cuando anda en la segunda vez de campaña electoral, ya le llamaban el apóstol de la democracia. O sea, para que veas cómo finalmente en todo momento sí se han creado este tipo de
pues, conceptos, ¿no? Mira, yo te diría dos graves errores de Madero. Uno, cuando va por Felipe Ángeles a Cuernavaca, antes cuando él ya sabe que viene el movimiento armado, y nombra a Huerta en lugar de Felipe Ángeles. Eso para mí fue un error grave. Y otro error gravísimo es haber firmado su carta de renuncia en la Intendencia de Palacio Nacional. Tenía que haberles dicho, se van a ustedes a llenar las manos de sangre del presidente de la República. Sí renunció. ¿Eh? Lo obligaron, Alejandro, lo obligaron. No entremos a lo mismo de siempre. Discúlpame, Isabel, no lo obligaron. Él no sabía. Le iba la vida, que al final la pierde igual, pero bueno. En el momento en que él firma, no sabe que han asesinado a su hermano, no sabe tampoco de lo que ha pasado o sea, cómo ya Huerta se estableció. Sí. Le garantizan que él y su familia va a salir libre, tranquilos de Veracruz, y por eso firma. Bueno, salud. Nos vemos el otro domingo. Salud. Hasta luego. Gracias, Adiós, conspiradores. Gracias. Thank you.